una nota del diputado Gabriel Boric, por el cual solicita se pueda poner en discusión el proyecto de ley que modifica la ley 8.892, General de Pesca y Acuicultura, para regular la realización de actividades de pesca extractiva y acuicultura en las áreas silvestres protegidas, reserva de la biosfera, área de desarrollo y territorios indígenas, en las condiciones que indica. Y finalmente un oficio del señor secretario general subrogante, por el cual comunica que la sala accedió a remitir a esta comisión el mensaje que crea el Ministerio de Agricultura, Alimento y Desarrollo Rural, luego que sea despachado por la Comisión de Agricultura. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bien. Está uniendo don Gabriel Asensio. Ok. Sobre puntos varios. Nada. No hay nada sobre puntos varios. Bien. Entonces, procedemos al tema que hoy día nos convoca. Saludar, por supuesto, al subsecretario, a Donovo Valladares. Buenas tardes, presidente. A nuestros invitados, Jorge Brito, diputado, don Jaime Toá, y por supuesto, don Mauro Urbina, don Jürgen Petrón, ahí con el apellido me caigo, con la fonética del apellido, y don Gabriel Asensio. Así que... Doña Camila Roja, que se está uniendo ahora en este momento también. Doña Camila Roja, y faltó la boina, don Gabriel Asensio, no, sin boina, no importa. Bien, el tema a tratar, hoy día es un tema que se origina respecto al relato que nos hizo el diputado Asensio, que tiene que ver justamente con el tratamiento de las zonas contiguas, un tema muy interesante, sobre todo para la región de los lagos, que es la región donde se lleva a cabo esto. Así que tenemos invitado don Marcos Sala, representante de pescadores artesanales de Quillón. Está presente, ¿no? Sí, se encuentra presente. Ya, y eventualmente se incorporará un invitado de la región de los lagos y de Aysén, y de ahí mismo, no sé quién más será, no tengo el nombre acá. No, al parecer es solamente don Marcos. Don Marcos. Sí. Bien, yo creo que sería, me gustaría que pudiera hacer una introducción del tema para saber de lo que vamos a hablar el diputado Asensio, una breve introducción, luego la palabra al invitado y por supuesto después al subsecretario. ¿Les parece? Diputado Asensio, muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Un saludo cariñoso a todos aquellos que están presentes. Permítanme hacer una introducción bien pequeña, porque igual escuchamos, ¿no es cierto?, el relato de la semana pasada. Pero antes de eso, señor presidente, permítame presentar una excusa y probablemente, ¿no es cierto?, a través de la excusa, obviamente, pedir una disculpa a un representante de las empresas que estaba la semana pasada con nosotros. La semana pasada teníamos a dos empresas, teníamos a tres empresas, pero una de ellas, junto con otra, los nombres no me acuerdo necesariamente, pero una creo que era Flandes, la otra era, creo que teníamos a Blue Mart, y las dos habían presentado recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, las dos, ¿ya? Yo hice al final un reproche sobre eso porque además no nos dijeron nada cuando la empresa, creo que era Blue Mart, nos presenta su exposición. Pacific Blue, perdón, gracias don Roberto. Pacific Blue, cuando Pacific Blue nos hace su relato, no nos cuenta, ¿no es cierto?, de la presentación que había hecho al Tribunal Constitucional, que había sido declarado inadmisible. Yo hago el reproche. Y teniendo el presente de las dos empresas que yo tenía en mi cabeza que habían recurrido al Tribunal Constitucional, yo agregué algo más en el sentido de que esa empresa Pacific Blue había sido una de aquellas que yo tenía anotada como que habían colaborado con los políticos para las campañas políticas. Y la verdad es que después de revisar los antecedentes, yo no encontré nada que involucrara a Pacific Blue en ese tema. La otra empresa era la que estaba involucrada, la otra que mantiene el recurso en el Tribunal Constitucional es la que está más involucrada en el tema de la entrega de recursos a los políticos en esa época. Por lo tanto, como yo quiero actuar con franqueza, quiero decir, ¿no es cierto?, que
le pido disculpas al representante de esa empresa, no por no habernos dicho que había ido al Tribunal Constitucional, sino por haber hecho, ¿no es cierto?, una mención que no era cierto, que no era correcto, ¿no es cierto?, y que no correspondía, ¿no es cierto?, en ese momento el señalarlo de la forma como yo lo hice. En esa reunión yo hablé del problema grave que nosotros teníamos aquí en la zona desde ya hace muchos años, que lo intentamos solucionar justamente con Marcos Salas cuando nosotros participamos en la discusión de la ley de pesca que hoy día tenemos, cuando a raíz de todas las discusiones que nosotros tuvimos, intentamos resolverlo a través del artículo 50 de la ley de pesca que dio lugar a lo que nosotros conocemos hoy día como el tema de las zonas contiguas, que fundamentalmente consiste en la autorización de pescadores de una región para que vayan a la otra región con autorizaciones correspondientes para extraer determinados recursos, ya no todos, sino, ¿no es cierto?, aquellos que pueden ser autorizados. Esto se fue desarrollando con cierta normalidad, se le fueron estableciendo reglas, luego se dictaron decretos, resoluciones, reglamentos, luego se estableció, ¿no es cierto?, una cierta forma de cómo se iban a ejecutar estos acuerdos y, en definitiva, al final consistía en que las autorizaciones se iban dando cada cierto tiempo, cada 3 años, para determinados recursos, incluyendo el erizo, que es de los más importantes, pero hay otros, ¿no es cierto?, que están considerados allí, y que hacían que la región de los lagos ayudaba con recursos económicos a la 11ª región, y se suponía que esos recursos iban a ir en beneficio de aquellos artesanales que vivían en la zona contigua. La zona contigua en la que estamos hablando fundamentalmente de Quelloni y Melinca, estas son el lugar. Y yo les conversaba y les hablaba a ustedes de que eso fue la zona la zona permanente de la comunidad chilota, chiloé. O sea, toda la zona de Melinca formaba parte, antes de 1974, antes de la reforma administrativa, formaba parte de la provincia de Chiloé. Si ustedes se acuerdan, habían dos, estaba el Chiloé continental y el Chiloé insular. El Chiloé continental es lo que hoy día conocemos como la provincia de Palena, y en el Chiloé insular estaba incorporada toda esta zona, la zona de Melinca, a la provincia de Chiloé. Después de la reforma quedó, ¿no es cierto?, en la otra región, en la 11ª región. Pero la cultura, las costumbres, la expansión económica, social y cultural siguió trabajando hacia el sur, pero también se explayaba, ¿no es cierto?, hacia el norte, hacia la zona de Carelmapo, hacia la zona de Calbuco, qué sé yo. Entonces, lo que nos ocurrió fue que en la última oportunidad, ya llena de conflictos, donde se involucran más intereses, donde gente de otros lados comienza a participar en la forma de tomar decisiones, ya definitivamente no se logró un acuerdo, y eso hace que hoy día exista una barrera, que nunca lo existió culturalmente ni económicamente, una barrera entre los pescadores de Chiloé, que ya no pueden ir al lugar donde habitualmente ejercían su esfuerzo pesquero. Estamos hablando de recursos bentónicos, no estamos hablando de peces, ¿ya? Entonces, eso se traduce en un problema grave, porque produce, ¿no es cierto?, bueno, problemas con los artesanales nuestros, problemas, ¿no es cierto?, presiones con la zona de Melinca, la autoridad que trata de resolver el problema. Don Román lo sabe perfectamente, y yo creo que, ¿no es cierto?, que él ha estado trabajando toda la semana pasada y probablemente hasta hoy día ha estado trabajando en buscar una solución a ese problema, y lo que nosotros estamos tratando de ver es si encontramos una solución definitiva a ese problema y no seguimos todos los años o cada 3 años tratando de que se autorice a que los pescadores que durante toda su vida hicieron lo mismo, ¿no es cierto?, hoy día tengan un papel firmado por alguien, por alguna autoridad que les permita, ¿no es cierto?, ir para allá a pescar. Entonces, ese es el punto. Marcos Salas participó en la redacción del artículo 50, pero además Marcos es dirigente histórico de la zona de Quellón, es probablemente de aquellos que más sabe de la historia de esta situación, el que más conoce a los dirigentes de cada uno, a los dirigentes de Melinca, a los dirigentes de Aysén, a los dirigentes de los sectores aledaños. Y el subsecretario, yo lo decía, ha estado involucrado y bueno, le corresponde a él la responsabilidad. Ojalá hubiésemos tenido también al ministro de Economía, pero normalmente los ministros de Economía no se han involucrado en estos temas, no les gusta, a pesar de que el tema es de ellos, no les gusta, y tenemos que encontrar una solución a eso. Esa es la introducción, don Luis, ¿ya? Presidente. Muchas gracias. Quiero ver si ahí después entonces Marcos quizás hace el planteamiento más fino, más de detalle, y el subsecretario nos dice si tenemos solución o no tenemos solución para este problema.
Así es. Bueno, en subsidio del ministro de Economía podríamos invitar ya al ministro de Agricultura, ¿no? Para que comience a interiorizarse el tema de la pesca. Todavía no, presidente, todavía no. Espero que Bien. nunca. Dejemos de ver los pescados silvestres y los pescados agrícolas. A ver, bueno, queremos darle la bienvenida a don Marcos Salas, el dirigente del sector, justamente de Chiloé, para que nos relate de su vivencia. Don Marcos. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas que están hoy día en la sala. Un gusto de nuevo. He estado varias veces ya en las comisiones de pesca y del Senado, tratando de explicar de forma a veces más concreta, pero tengo una falencia en la vida que hablo mucho. Hoy día he enviado una presentación a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de forma coloquial, digámoslo así, como hablamos a veces los pescadores artesanales, para que también nos entiendan de lo que queremos hablar muchas veces. Tenía una presentación técnica que la encargué a mi asesor técnico, pero al final me dijo, coloca tu presentación como lo hablan los pescadores artesanales y es mejor que lo entendamos así. Así que quisiera ver si está la presentación ahí en pantalla. Bueno, con el permiso, señor presidente, para poder explicar alguna reseña corta, porque la historia en los libros de Chile da mucho más que hablar que lo que nosotros podemos explicar. Pero básicamente la reseña historia de nuestro pueblo originario. La pesca artesanal de Quillón al sur y todo lo que es esta Patagonia, el 80% están descendientes de los pueblos chonos y que son los herederos que heredaron lo que es la Huayteca. Entonces tenemos aquí en el mundo de Chiloé Sur, es una belleza singular y esencialmente acuático. Estuvo habitado por pequeñas bandas de cazadores, recolectores que deambulaban en canoas por el laberinto de canales en busca de sustento, constituido básicamente por la caza de lobos marinos, aves y peces y mariscos. Son las costumbres, como decía nuestro diputado, de toda la existencia de nuestro pueblo originario y la pesca artesanal al sur de nuestra región. Los pueblos de los canales australes, eso era, y seguimos siendo la pesca artesanal los herederos también hoy día de esa cultura. Otra base histórica, en los albores de la República en 1843, Chile ejercía su jurisdicción legal y administrativa desde Copiapó por el norte hasta el archipiélago de los Chonos por el sur. Así el gobierno del presidente Malbunes ordenó tomar posesión del estrecho de Magallanes a nombre de la reciente república y establecer una colonia en las alejadas tierras del fin del mundo. Fue encargada esta tarea en la Intendencia de Chiloé, la cual mandó a construir una goleta llamada Ancú. A 30 días, armada con 2 cañones, constituyéndose en la primera nave de guerra construida íntegramente en Chile y para Chile. Zarparon un día 22 de mayo de 1843 desde el puerto de Ancú. Tras 4 meses de duro navegar en pleno invierno austral, tomaron posesión del estrecho de Magallanes el 21 de septiembre de 1843. Aquí demuestra una vez más que los chilotes, la gente de la décima, ha entregado parte de toda su historia, su vida a la Patagonia austral, y si no es por esta gente no tendríamos Magallanes ni tendríamos Punta Arenas, como decía el señor Bernardo Higgins. Nuestra historia, algo de la historia. En 1905, fundación de Quillón, un lugar denominado Mapudungún significa puerto de abrigo. En la década de los 70 empezamos la instalación de las primeras industrias pesqueras de proceso. En 1974 el decreto supremo divide la política administrativamente en regiones, hasta Quillón y Melinca, que pertenecían a un mismo origen étnico, a una misma administración, se hace la división. Pero aunque esté esta división, la gente acá no entiende la división y sigue trabajando, sigue pasando hacia Melinca y sigue haciendo su vida nómada como siempre lo había hecho. No entendía la división territorial y por lo tanto hasta el día de hoy era nuestro legado de seguir trabajando en la zona contigua. En la década de los 90 se instalan las primeras industrias de la luga. Pasamos rápidamente entonces a 1989, se promulga la ley 18.992. En su normativa, ahí se modifica el año 91 porque se había escapado algo. Y esta ley reconoce entonces en este artículo el derecho de trabajar de los pescadores artesanales de esta región en la zona contigua. Y decía claramente, podrá extenderse el área de operación de los artesanales a la región contigua,
a la de su domicilio permanente y base de operaciones cuando estos realicen frecuentemente actividades pesqueras en la región contigua. Para establecer esta excepción, se requerirá la dictación de una resolución de la Subsecretaría de Pesca, previo informes técnicos fundamentados en los consejos zonales de pesca. Y esta es parte de la historia, el por qué nosotros seguíamos operando y seguimos operando en la zona contigua, porque tenemos la historia de nuestros pueblos, porque tenemos la historia de navegación de la pesca artesanal y porque siempre hemos ido donde nunca hemos dejado de ir, a trabajar al sur de la Patagonia, incluido Punta Arenas. ¿Dónde empiezan los problemas? Y aquí lo quiero decir en forma más personal porque vivimos estos problemas y como pesca artesanal queremos explicarlo. Empezaron la causa. En el año 2001 se empezó un conflicto en las zonas contiguas. ¿Y qué lo originó? La causa, presiones de los pescadores de Aysén a los pescadores de la región, de nuestra región, para cambiar la fecha de distribución de captura del recurso merluza, que no tenía nada que ver con nosotros. Y nos amenazaron con un recurso de protección, de negarnos el acceso a los recursos bentónicos para que nosotros podamos entonces... Aquí la había sacado el nombre, pero como no me la corrigieron, entonces tenemos que los dirigentes de Melinca, de Aysén, querían trabajar los primeros 15 días para poder vender la merluza en Aysén a mejor precio, porque en nuestra región teníamos 4 sectores, que era Puerto Montt, Gualeguay, Palena y Chiloé, que tenían una semana para capturar merluza. Si se acataba la propuesta de Aysén de 15 primeros días para Aysén y los 15 segundos días para la gente de la 10ª, nosotros nos encontraríamos que quedaban 2 sectores sin poder trabajar en la merluza. Como no era posible, los pescadores de peces de acá dijeron que no, y en ese intertanto entonces se puso el recurso de protección para que nosotros no sigamos capturando recursos bentónicos en la región de Aysén. Esa fue la causa de este conflicto en la zona contigua, porque con la gente de Melinca, que son nuestros pares, como ya lo dije anteriormente, que éramos una misma población, una misma raza de pescadores, no teníamos problemas. Avancemos. El recurso de amparo entonces fue acogido y se decretó la suspensión extractiva de los pescadores bentónicos de la 11ª región en la región de Aysén. La autoridad marítima entonces hace cumplir la resolución y prohibió a los pescadores bentónicos de la región de Aysén. Medida que se provocó la movilización de los pescadores artesanales bentónicos de la región de los lagos, donde no podíamos trabajar sin poder darle el sustento, y se ha provocado entonces el conflicto que llegamos después de ese conflicto al acuerdo de la moneda. Después de estar muchos entonces los actores de la pesca artesanal y firmamos un acuerdo el 4 de octubre del año 2001, porque el artículo 50 nos dio la razón de que podíamos seguir trabajando en la zona contigua. ¿De qué forma? Había que ordenarlo. ¿De qué forma se ordenó? Como la ley de Cernapesca se aprobó en el año 91 y la pesca nuestra siempre estábamos acostumbrados, y eran las costumbres nuestras de trabajar en Aysén. Trabajamos al loco en los años 80, trabajamos a la cholga, trabajamos a todos los recursos, como decía ahí, a los lobos en esos años, a los pescados secos y a todos estos recursos bentónicos. Con el resultado de este acuerdo se definió un polígono de toda la cordillera de Aysén, de Raúl Marín Balmaceda, hasta la isla Huilla, quedó una zona exclusivamente para la pesca artesanal de Aysén. No era tocado por la pesca artesanal de la 10ª región, y se dio un polígono para la región de Huayteca, en el sector de Isla Ascensión, también un polígono para resguardo de los pescadores de Aysén, donde la flota nuestra trabajaba hacia el sur. Considerando que el recurso de la pesquería del erizo era más relevante que los otros recursos, se hizo entonces la primera instancia una pesca de investigación para reconocer, avanza, quiénes eran los pescadores artesanales que habitualmente operaban en la zona contigua, cuánto éramos, cuántas embarcaciones éramos. Y se inicia entonces de este acuerdo de la moneda una pesca de investigación en la zona contigua. ¿Dónde va? En el cual
el objetivo era identificar la cantidad de buzos, como dije, embarcaciones, y esta pesca de investigación fue hecha por el señor Renato Zócar, que trabaja para los señores de Friosur. En esa instancia también trabajó en la pesca de investigación. Se identificaron 508 buzos día en el trabajo de la pesquería en la zona contigua. Y los otros recursos que formaban parte del acuerdo en la moneda, como no hubo recursos, las empresas no colocaron las lucas, porque siempre cuando se descuenta una pesca de investigación y pagan las empresas, nos descuentan a los pescadores artesanales, al final pagamos el costo de operación, lo que es las pescas de investigación. Ahora sí. Trabajamos entonces nosotros tranquilamente cuando se crea con este artículo 50, se basa en que se inicia un procedimiento de un comité de manejo el año 2005. Se crea este comité de manejo que se llama COMPEP, el cual es el primer comité de manejo a nivel nacional e internacional de una administración de una pesquería, el cual participan en este comité de manejo la Subsecretaría de Pesca, ¿ya?, lo que son los científicos, lo que son los pescadores, las plantas de proceso. Se arma este plan de manejo armónico para la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Y de ahí veníamos con varios conflictos porque lamentablemente, como expliqué antes, esta es una sola macrozona de pesca de Punta Arenas a la región de los lagos. Lamentablemente, este plan de manejo que se inició como una macrozona, se modifica la ley en donde se coloca en la ley los nuevos consejos zonales regionales. Y ahí empezamos con otro problema, que en los consejos regionales se le hace la consulta a los merluceros de nuevo de Aysén. En ese tenor, los vuelven a rechazar la pasada, la 11ª, los merluceros que estaban en los consejos zonales. El año 2013, que se discute la Ley General de Pesca y Agricultura, podemos hacer la indicación que mencionaba el diputado Asensio, en donde nosotros, que teníamos un plan de manejo, que estábamos trabajando en la macrozona, colocamos una observación con el diputado Asensio que decía que deberíamos llegar a un acuerdo entre los pescadores artesanales de la misma especie, o sea, buzos, que trabajamos en esa pesquería, y que ahí se llegaría a un acuerdo con los que trabajamos dentro del plan de manejo. Lamentablemente, la Subsecretaría de Pesca emite una resolución en donde no solamente le hace la consulta a los pescadores artesanales que estamos dentro del plan de manejo, sino que vuelve a hacer la consulta a los pescadores artesanales de Aysén. Hoy día, después de ese motivo, se vuelve a hacer la consulta de nuevo. Ganamos la votación en Melinca, con nuestros pares del plan de manejo, se ganó la votación, pero lamentablemente la gente de Aysén, que no estaba dentro del plan de manejo, con los votos de ellos, hoy día no tenemos la zona contigua. Por lo tanto, la Subsecretaría de Pesca y Agricultura identificará la información que sacó esa resolución, baja por favor, y no logramos tener el acuerdo. Sí. Aquí tenemos, antes de eso. Para resumir, porque siempre se me van los tiempos y después no puedo terminar. Como podemos ver en la conclusión, la modificación del plan de manejo no cuadra con la ley del artículo 50. La intención que nosotros pusimos con el diputado Asensio, el 2013, cuando tuvimos una movilización en Quillón y todo el sur de Quillón, la intención nuestra era que nos sigamos poniendo de acuerdo los pescadores artesanales del plan de manejo. Esa era la idea, porque había una comisión, había una normativa, había un trabajo que veníamos haciendo en la comisión del año 2005 a la fecha, en donde todos los actores éramos importantes, los pescadores, las empresas, los científicos, los técnicos y el gobierno puntualmente. En Melinca, cuando tuvimos una reunión y discusión sobre este tema, de quiénes tenían que votar, la verdad las cosas que nuestra colega Lorena, nuestro amigo Romero, que son pescadores de Melinca, que hoy día hay 10 sindicatos
10 sindicatos en Melinca que hoy día han declarado al subsecretario de Pesca, le han repetido al subsecretario de Pesca que queremos seguir teniendo una zona contigua o una macrozona. Si le queremos decir científicamente, hablemos de macrozona. Saquemos esa palabra que a muchos les molesta la historia, a muchos les molesta la palabra zona contigua. Hablemos de macrozona. Científicamente, ¿por qué se llama macrozona? Porque es una misma especie de erizo. Es una misma raza de erizo. De Punta Arenas a los lagos tenemos un propio banco que tiene las mismas condiciones de calidad y de gónoda del erizo. Por lo tanto, esa es una misma macrozona de pesca. Y nosotros, con la gente de Melinca hoy día, que está apoyando, que tiene que formarse rápidamente este reconocimiento del trabajo nuestro en la macrozona, y tiene que reconocerse esta COMPEP, esta Comisión de Pesca, que fue la que dio el inicio a los comités de manejo que tenemos en la ley. Salió de otra forma, a lo mejor, estos comités de manejo a nivel nacional. No salió como teníamos nosotros esta comisión en la zona contigua o en la macrozona. Por lo tanto, hoy día nosotros queremos solicitarle a su secretario de Pesca, al ministro y a este gobierno que de una vez por todas tenemos más que de sobra herramientas científicas, herramientas de estadísticas que la flota nuestra, de nuestra región, ha trabajado siempre en la macrozona. Las estadísticas arrojan que el 75% de los recursos pesqueros de la zona, de la macrozona, lo saca la flota nuestra. Significa que las empresas que hoy día exportan a Japón casi el 50,1% de los erizos del mundo, lo saca la flota de la 10ª región. El 25% lo saca la gente de Aysén, y me atrevo a decir, por los cálculos de nuestra colega Lorena Piticar, el 98% de los recursos de Aysén lo saca la comuna de Huayteca, o sea, Melinca. Por lo tanto, las estadísticas que podemos nombrar del desarrollo de nuestras pesquerías, que son las más importantes hoy día, es no perder esta cadena de exportación. Quiero recordar que la exportación de almeja que teníamos a España, por tantas cosas de trabas administrativas y normativas, en que llevamos ya 3 años que no sacamos una almeja de exportación porque el mercado se echó a perder con muchas trabas. Se pierden los negocios. Igual que la luga. Tanto que queríamos cuidar la luga, los pescadores artesanales le dimos una veda de 6 meses para cuidar el recurso. Pero hoy día los mercados internacionales están flaqueando. Hoy día hay que cuidar el mercado. Tenemos una tremenda bendición de que hoy día podemos trabajar al sur de la Huayteca, en la 10ª región, y poder comer y poder exportar. Hoy día tenemos una tremenda pandemia a nivel mundial y le damos las gracias a Dios, porque no tengo a nadie más que dársela, que podemos trabajar la gente de acá, podemos darle un problema menos al gobierno, que podemos sostenerlo y alimentarnos sin tener que pedir canastas, ni bonos, ni nada por el estilo. Hoy día la propuesta que le estamos pidiendo al gobierno, que de una vez por todas se reconozca nuestra labor en la macrozona. Tenemos un plan de administración en la cual queremos conservar la especie. Somos los más interesados en seguir operando. No le estamos pidiendo a los científicos que aumenten a 20, 30 toneladas de erizo como antiguamente. No, nosotros creemos que hoy día con lo que tenemos bien administrado, con una certificación de calidad, mejoramos los precios y la sustentabilidad de la operación completa. Las áreas de manejo que hemos trabajado en Melinca, en Quellón y en la 10ª región, hemos triplicado el precio en los planes de manejo. Le vendíamos a 300 pesos el kilo de erizo en cáscara y hoy día en áreas de manejo de Quellón hemos logrado venderlo a 1.200 pesos el kilo en cáscara. Eso es bueno para el recurso, es bueno para el Estado y es bueno para toda la administración pesquera. También una cosa muy importante que queremos reflejar. Aquí se armó un problema en la zona contigua porque mucha gente pide RAE. Pide RAE para vender papeles, pide RAE para vivir sentado en su casa y no trabajarle un día a nadie. La pesca artesanal de apoyo que tenemos en Melinca, son 10 sindicatos, más la flota nuestra a nivel nacional, nosotros no queremos un RAE bentónico como pasó con los merluceros y los pesqueros, que hoy día no trabajan y se están ganando los recursos en la mano, quedándose en su casa. Nosotros queremos ser pescadores de oficio, queremos ingresar al mar y ganarnos nuestros recursos con el sudor de la frente o como sea, pero trabajando.
Por lo tanto, también agradecido al subsecretario en la entrevista que estuvo con nuestro colega de Melinca y darle fuerza también que lo estamos apoyando porque la gente de Melinca también quiere lo mismo. Y él se comprometió a que no va a haber RAE bentónico, que no va a existir la venta de papeles, que va a existir la forma de trabajar en el mar. Quiero dejar la puerta aquí para no extenderme tanto. Resumí la presentación, a mí me interesaba que la presentación la tengan los diputados, la puedan leer, puedan entender de nuestro punto de vista. Por eso hoy día en la sede del Puerto de Quillón, de la pesca artesanal, que de aquí sale la mayor cantidad de recursos bentónicos del país. Nosotros de esta caleta alimentamos la almeja a nivel nacional, lo que es el embarque, alimentamos a mucha gente de nuestro país y del mundo donde se dan los otros recursos. Para nosotros es muy importante, de una vez por todas, como dijo el diputado Asensio, hemos demostrado casi 20 años que queremos ser responsables. Nosotros necesitamos una administración responsable y hemos puesto en la mesa muchos argumentos para hacer una administración responsable, pero en conjunto. Hoy día le pedimos al subsecretario de Pesca que urgentemente, nosotros tenemos nuestra flota paralizada, toda la región en el erizo y en los productos pesqueros. Le pedimos al subsecretario que cite a la CONPEP, esta comisión bentónica de la macrozona que nos costó mucho tiempo, pero fue una de las mejores herramientas administrativas pluralistas que se ha trabajado en Chile. Ese es el llamado que nosotros hacemos hoy día, que el subsecretario, el ministro, se la juegue a que tiene un apoyo en las dos regiones para lograr una economía estable. Las empresas necesitan darle seguridad a los japoneses que van a tener los recursos. Los pescadores necesitan la seguridad de invertir en sus embarcaciones para seguir operando. La gente que trabaja en las plantas necesita la necesidad de seguir los meses que tienen programados trabajar en el invierno. Es la única pesquería que podemos trabajar en el invierno y darle sustento a nuestra gente. Presidente, quiero dejar aquí mi intervención porque creo que hoy día necesitamos una respuesta a su secretario y la gente de la ICEN de Melinca específicamente, que son nuestros hermanos que hoy día hemos trabajado en este plan de manejo. Necesitamos de una vez por todas en esta ley bentónica y antes que salga esta ley bentónica dar una respuesta para seguir operando, que hoy día no tenemos zona contigua, pero estamos operando porque se necesita trabajar, se necesita comer y se necesita cumplir con los compromisos de exportación a nivel internacional. No queremos que también nos pase como la almeja o otros recursos que después pierden el interés de los países y nos quedamos con el recurso, nos quedamos con muchos recursos. Hoy día tanto pelear la gente que la merluza, que la quiero vender los 15 primeros días, que la merluza, y hoy día no tienen a quién venderle un kilo de merluza y lo venden a la empresa para red de arrastre, para consumo de harina de pescado. No queremos que nos pase lo mismo, que tener que usar los erizos para después sacar los erizos y hacer los tiras y hacer abono con los erizos para arreglar los campos de Chiloé. No, queremos darle una rentabilidad económica a este país y a todos los que usan la pesquería, que somos la pesquería, un buen vivir con una responsabilidad de que nos sirva a futuro. Eso sería, señor presidente, mi presentación para que tengan en conocimiento los señores diputados que nos ha costado casi 20 años el que la historia demuestra lo que hemos sido en la zona contigua o en la macrozona. La historia tiene demasiada información, pero en estos casi 20 años hemos demostrado que somos capaces de trabajar con los científicos, somos capaces de trabajar con los técnicos y somos capaces también de cambiar nosotros. Porque cuando empezamos este tema, habían cosas que los pescadores no queríamos cambiar, pero hoy día tenemos la certeza que tenemos que cambiar las cosas para mejor, para el bien de todos y el bien de nuestro país. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, don Marco. Y vamos a hacer algunas preguntas ¿sí? Después, así que me parece. Quiero, muy didáctica su exposición, quiero, por supuesto, ofrecer la palabra a nuestro subsecretario, don Román Zelaya.
para que sigamos hablando de este interesante tema. Y nos hizo hasta una introducción respecto a la historia, que es muy interesante. Gracias, presidente. Don Marco es un historiador, digamos, de todo esto y se la sabe mejor que nadie, seguramente. Un poquito mejor que Asensio, parece. Como habrán podido ustedes comprender, después de la exposición de Marco Salas, esto es un tema de larga data y que se arrastra, digamos, por muchos años. Lo que pasa es que se había arrastrado porque el procedimiento establecido había permitido continuar operando. El problema es que llegó el día en que el procedimiento establecido arrojó un resultado distinto al que de alguna manera todos estaban, no voy a decir acostumbrados, pero sí al que todos tenían previsto que continuara. Sin embargo, no fue así, por cuanto, independientemente, y ya me voy a referir a eso, a quiénes y por qué y de qué manera se llegó a una votación, esta fue finalmente rechazada. Además fue rechazada por un margen de un voto. Fue 70-71 o 72-71, no recuerdo ese número exacto, pero fue 72-71 me parece. Lo que generó precisamente una situación inédita, que antes no existía, y era que no existiera esta zona contigua o esta zona de operación conjunta o esta macrozona, da lo mismo el nombre, y en consecuencia había que asumir ese hecho y poder dar algún tipo de operatividad a que cada región funcionara. Esto ocurrió la primera votación porque hubo dos en diciembre del año 2019 y la segunda en marzo. No me quiero referir a las causas, insisto, todavía, pero se generó esta situación inédita y en la cual la subsecretaría se vio naturalmente obligada a intervenir. Y aquí se generó otro problema, porque en el área conjunta hay una determinada biomasa. Y evidentemente, la mayoría de los buzos que operan en esa zona son precisamente chilotes. Eso no cabe ninguna duda. Y por lo tanto, la mayoría de las capturas y el desembarco se produce por el esfuerzo de esos chilotes. Sin embargo, también es cierto, porque así lo determinó el comité científico, que la biomasa, en cuanto a su mayoría, se encontraba en la zona de Melinca, es decir, en la región de Aysén, por decirlo de algún modo. Lo cual nos generaba un cierto desequilibrio, porque por una parte en Aysén había más recursos, pero en otra parte el esfuerzo y la capacidad de capturar esos recursos se encontraba en los lagos, particularmente en Victoria. De alguna manera teníamos que hacernos cargo de esto, y lo que hizo la subsecretaría fue determinar cuál era el valor total de la biomasa autorizada por el comité científico y luego hacer una distribución regional. Distribución que era, o así la consideramos nosotros, de alguna manera transitoria, porque este era un periodo de transición. Al ser inédito, es un periodo de transición. Y aplicar, por una parte, solo un criterio de desembarque, mayoría de Quellón, o solo un criterio de biomasa, mayoría en Aysén, iba a generar, digamos, complicaciones evidentes en cualquiera de las dos regiones. Y como la autoridad no puede privilegiar, obviamente, a una región sobre otra, o a un sector sobre otro, o a unos pescadores por sobre otros, siempre trata de alguna manera de buscar decisiones que de alguna manera respondan a criterios al menos objetivos. Y lo que tratamos de hacer con una distribución regional era fijar criterios que en este caso respondían principalmente al desembarco. Naturalmente, esto no deja contento a nadie, porque, como dice Marco Sala, a ellos, desde una situación histórica en que tenían derecho a capturar un universo, por decirlo de alguna manera, de determinada cantidad de toneladas, hoy se reduce ese universo de toneladas y pueden acceder a menos cantidad. Y eso los afecta, evidentemente. Y por otro lado, la gente de Aysén decía que tenía su expectativa en que su distribución iba a ser conforme a la biomasa, tampoco quedó conforme. De hecho, presentaron un recurso en contra de la decisión de la subsecretaría. En definitiva, no es fácil, entre comillas, ser el jamón del sándwich respecto de los intereses de ambas regiones sobre el punto. Es muy cierto que en Melinca, concretamente, donde se encuentra la mayor cantidad de biomasa,
la mayoría de esa gente efectivamente quiere seguir trabajando en zonas contiguas. Y es cierto que por las razones que sean históricas que hemos conocido a través de la exposición de don Marco, nos ha dicho que hay gente que votó, que rechazó la zona contigua y que a lo mejor no tiene el interés ni la participación directa en esta operación. El punto es que nosotros tenemos que lidiar con la realidad que hay, con este asunto que ha sido tratado y heredado de esa manera, y tratamos de buscar una solución. En ese espíritu de buscar una solución, yo he tenido desde hace ya, durante principios desde fines del año pasado, principios de este año, y ahora hace aproximadamente un par de semanas, mucho trabajo y reuniones tanto al interior de la subsecretaría como en conversaciones con los sectores involucrados, tratando de buscar algún mecanismo que de alguna manera permita mitigar estos efectos y proyectar, y esto es lo más importante para nosotros, proyectar una solución que pueda ser más definitiva y sostenible en el tiempo para evitar precisamente las cosas que pasan. Antes de entrar a la parte final, digamos, yo quisiera solicitarle por su intermedio, presidente, una autorización por un muy breve tiempo para que don Jürgen Betzold, que es el jefe de pesquería de la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría, nos pueda hacer una pequeña presentación también con un mínimo de información sobre la zona contigua, que creo que puede ilustrar también de buena manera a la comisión, reconociendo, digamos, que gran parte de la información que nos entregó don Marco de alguna manera nos da el contexto general, pero quisiera como actualizarle algún dato de información. Sí, Jürgen. Muchas gracias. No hay problema. Ahí está. Gracias, Roberto, presidente. Gracias, subsecretario. Hola a todos. Don Marco Salas está con varios pescadores atrás. Bueno, la idea si me permiten compartir la pantalla también. Sí. No venía preparado, pero dado que esto ha sido un tema que se activó a partir de agosto del año pasado, tenemos varias minutas, varias versiones, varias presentaciones y solamente para enriquecer el diálogo quiero entregarles algunos elementos gráficos de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que implica. Estas minutas fueron compartidas en reuniones que se hicieron con los intendentes, tanto en la región de Aysén y en Coyhaique y en Puerto Montt, que fueron base en su momento para generar los procesos de votaciones. Es el mecanismo que la última modificación de la ley de pesca en torno al artículo 50 define para poder autorizar la zona contigua, no específicamente de esta, sino que cualquier flota que quiera ingresar a otra región, y no solamente aquí, extendiéndome un poco, quiera extraer recursos del vecino, tiene que pasar por este mecanismo, y en el cual en el plan de manejo que está vigente definido que es un proceso de votación. Bueno, en corto el tiempo, Marco es un buen historiador, lo dijo muy claro, esto tiene muchos años y viene desde la época prehispánica, donde había un flujo entre ambas regiones, pero para no ya darme vuelta en eso, este acuerdo que se validó en 2001, un acuerdo entre los intendentes, se ratificó en el año 2005 cuando se crea el plan de manejo de las zonas contiguas. Por lo tanto, estamos cumpliendo ya 15 años de este plan, y este plan crea, como bien dice Marcos, también la COMPET, que es la Comisión de Pesquería Bentónica de la Zona Contigua, la cual, sin embargo, pese a, no voy a leer esto, sino les voy a relatar un poco, a la modificación de la ley de pesca, establece el año 2013 el reglamento, crea los comités de manejo de la ley de pesca, la última modificación de la ley 2014, y deja sin efecto estas comisiones o mesas y le da una vigencia, porque entran a ser oficiales los comités de manejo, le da vigencia a estas mesas que eran, entre comillas, no reconocidas por esta nueva ley de 4 años. Por lo tanto, la COMPET, como tal, y que bien habla Marcos, vence el 24 de agosto del año 2017. Asimismo, y efectivo lo que decía el diputado Asensio, desde que
la COMPEP o esta comisión funcionaba con este espacio, que se lo voy a mostrar más adelante, que es un espacio territorial por un lado, que estaba concordado desde el año 2005, define su vigencia cada 3 años, o por lo menos así se hacía. El año 2017, a propósito de que haya vencido la COMPEP, se genera el penúltimo proceso de votaciones, y en el cual establece, con una votación que de hecho fue en contra y en la segunda instancia se votó a favor, establece y renueva la zona contigua hasta el 31 de diciembre del año 2019 pasado. Y eso es lo que nos gatilla a nosotros a poder actuar a partir del año pasado en poder generar estas mesas de diálogo como intermediarios de ambos sectores. Pese a eso, y ya los resultados lo saben, eso no prosperó. El proceso que ustedes ven acá, el mapa de las regiones de la zona contigua, se ha basado en una consulta que se hace a los buzos. Ahí ustedes ven el mapa. El sector en verde es el polígono que se autoriza para que ingrese la flota de la región de los lagos. En rojo se le llama la zona de exclusión, ahí lo voy a mostrar más adelante, en donde en este acuerdo se han validado las mismas consultas, que el polígono operación permite la extracción de 3 recursos, que el erizo, la almeja y la luga negra, la luga roja, perdón, luga negra. Antiguamente eran más recursos, pero desde la última modificación del año 2014 se quedó en estos recursos, y establece estas localidades, Melinca, Puerto Cisnes, que son los puntos que el mismo mecanismo de votaciones establece para poder generar este acuerdo, en donde se pide a los buzos que tengan historia de más de 3 años y el registro de buzo. Y por lo tanto, ese es el contingente de usuarios desde Aysén a que se le hace la consulta para poder ingresar. Dicho eso, quiero entregar algunos datos de la implicancia, esto nosotros lo hicimos para los intendentes en el mes de enero, de lo que conlleva el hecho de que este acuerdo no tenga vigencia. Es demasiado relevante, dado que la actividad económica afecta principalmente a la región de los lagos, ¿ya? Ustedes pueden ver acá los desembarques, principalmente el esfuerzo lo hace la región de los lagos, y efectivamente, como decía el subsecretario, la biomasa se encuentra en Aysén, pero la flota considerable está en la región de los lagos, ¿ya? Este mapa que ustedes ven es más grande, todo el sector en verde es lo que es la zona contigua, en donde existen zonas que son en el sector norte, donde más se extrae erizo, y se pueden ver ya en el sector de Tontel, ahí donde se encuentran los principales, el esfuerzo de luga. Algo que también yo quiero relevar en este diálogo, porque se habla del erizo, pero el erizo entra en veda en octubre, y de ahí en adelante, y esto es porque así se ha cuadrado con los periodos de veda, todo este proceso de la zona contigua siempre ha privilegiado los tiempos. Empieza la veda del erizo y empieza la extracción de la luga y de la almeja. Y esos recursos, si bien se extraen en la región de Aysén, la flota se encuentra en la 10ª, y las plantas de proceso y la economía están en la 10ª región. Estos recursos no hay acceso, si ustedes pueden ver los desembarques acá, de parte de los buzos de la región de Aysén. Aquí ustedes pueden ver el número de personas que operan, ya que tienen RPA y en algunos de los recursos en la región. Y pueden ver la relevancia en torno principalmente a la luga de la región de los lagos, donde es mucho más considerable y alrededor de 10 veces más el número de esfuerzo que se realiza en la región de los lagos. También pueden ver acá las embarcaciones. Los datos son del año 2018-2019 y no han cambiado, dado que con las caducidades de los registros no se ha caducado, por lo tanto son los mismos actores. Los desembarques, el nivel de flota que está asociada a la economía de las zonas contiguas, que es principalmente Aysén. Y lo que no se habla, las embarcaciones que hacen esfuerzo a almeja y luga, que son los recursos y son los actores que se van a ver con complicaciones a partir del mes de octubre, dado que no tenemos este acuerdo y no hay posibilidades de ingresar, como está la fecha, el panorama, a la región de Aysén. Si ustedes ven acá, las embarcaciones de los lagos son 1.229 y en Aysén solo 297. Asimismo, las plazas de trabajo que nosotros calculamos con exportaciones y las plantas de proceso asociadas, recordar que de la luga se extrae carragenina, que es un tipo de alginato que sirve para espesar
los alimentos y por lo tanto son de alta complejidad. Algún momento Aysén, ellos dijeron que querían tener una planta para producir carragenina, pero no es algo muy simple y está todo en la región de los lagos. Asimismo el erizo y la almeja. Pueden ver el número de la actividad que equivale a 3.687 plazas de trabajo que eventualmente están quedando sin oportunidad laboral dado la suspensión de este espacio, versus los 891 en la región de Aysén. Finalmente, el número de plantas de proceso, y esto es relevante, que hay que activar, la región de Aysén necesita urgente reactivar su actividad económica, dado que, si ustedes ven los datos, tenemos más del 80-90% de las empresas se encuentran en la región de los lagos, no así en Aysén. Y es más, aquí los mismos buzos o los extractores de la región de Aysén necesitan poder pasar a desembarcar en la región de los lagos, dado que ahí se encuentra el poder comprador. Aquí nosotros incluso tenemos algunas de las plantas que hacen los mayores volúmenes de compra versus los volúmenes de compra que realizan las plantas de proceso en la región de Aysén, que no llegan a superar las 12 toneladas. Por lo tanto, esto corrobora la dependencia que tiene la región de Aysén, o sea, la región del lago, de cruzar a la región de Aysén y viceversa la región de Aysén en poder comercializar sus productos, dado que no tiene un poder comprador relevante en Aysén. Por todos lados, es la lógica de que el impacto que esto está generando en torno a la región de los lagos. Eso, por mi parte, quería aportar nomás algunos números para poder graficar cómo está el panorama en la región. Subsecretario, gracias, presidente. Ok, muchas gracias, don Jürgen. ¿Se ofrece la palabra a los diputados? ¿Consultas? ¿Opinión? La palabra a don Gabriel Asensio, presidente. Don Gabriel Asensio, por supuesto. La palabra a don Gabriel, pues. Presidente, por ahora una consulta. ¿Terminó la presentación del subsecretario? ¿Eso es lo que el subsecretario nos va a contar? Porque yo entendía que era una interrupción la que le había dado don Jürgen y después él continuaba, ¿no? Presidente. Preguntémosle al subsecretario. Él dijo que iba a complementar el... Y gracias, presidente. No quería quitarle la dirección del debate y por eso me permití que retomara la anterior. Bueno. Bien. Toda esa información que han podido recibir, tanto aquella que aportó Marco como aquella que aportó Jürgen recientemente, de alguna manera muestra la complejidad de la situación. ¿En qué sentido? Ambas regiones son interdependientes, parece obvio. Entonces la pregunta a hacerse es ¿por qué se produce ese resultado en las votaciones? Bueno, como en todas las cuestiones, digamos, de la vida, hay intereses, algunos personales, otros colectivos, otros económicos, que inciden finalmente en estas decisiones. Y el discurso, naturalmente, que se planteó desde la región de Aysén es que ellos quieren desarrollarse como región, querrían también desarrollar mejor su industria, querrían cuidar sus recursos. De hecho, hay muchos temas que se mencionaban, que en el fondo había mucha captura ilegal. De alguna manera nosotros nos hacíamos cargo de eso proponiendo que en el nuevo acuerdo de zonas contiguas, por una parte, se fortalecieran las fiscalizaciones de Cernapesca para evitar esos reclamos, algunos justificados, sobre pesca ilegal. Por otro lado, también, junto con el gobierno de los lagos, se propuso incrementar la compensación para los lagos para Aysén de 700 millones a 1.000 millones de pesos por año, lo cual también fue incorporado en la nueva propuesta, así como una regularización y actualización del registro de usos, tanto en los lagos como en Aysén, porque ahí habían también información que de alguna manera distorsionaba el verdadero número máximo. Justamente Marco Sala hacía presente que en ese momento se hizo un cálculo más o menos estimativo rápido que llegó a 508 usos. Entonces esos 508 se han mantenido como número sin que haya habido una actualización. Y evidentemente, cuando uno lee en una resolución que dice y se autoriza 508 usos por día, es evidente que la gente de Aysén, digamos, eso no le gustaba. Bueno,
Yendo al punto central, presidente, que es que lo que nosotros estamos haciendo ahora por tratar de destrabar naturalmente el asunto, pero quería explicarle esto que creo que es importante para demostrar que no es sencillo y que uno no puede, digamos, entre comillas, acceder a todo lo que uno le pide porque eso va necesariamente a rebotar en otro lado. Lo que nosotros hemos hecho durante este periodo son 2 o 3 cosas fundamentalmente y en ese periodo estamos trabajando. Primero, es en buscar una solución más bien de mediano plazo que vaya en la línea precisamente de lograr revivir lo que fue en su momento en la CONPEP y de alguna manera generar una nueva o un nuevo comité birregional que permita que los interesados, los participantes, los actores, los que tienen voz en esto, se sienten en la misma mesa. Nosotros fracasamos en ese objetivo durante fines del año pasado y principios de este año. Da lo mismo las razones, digamos, da lo mismo quién no quiso llegar, da lo mismo quién no quiso conversar. Pero el hecho concreto es que nunca se pudo llegar a una conversación entre precisamente los principales dirigentes de Aysén que se oponían a la zona contigua y los dirigentes de Aysén que sí querían y los de Quellón que también querían. Eso no se logró. Y eso estamos fortaleciendo ese rol a través de la persuasión, de la conversación, fijando un calendario que no quiero anticipárselos porque yo me comprometí con la gente de Quellón a informarle a ellos primero cuál era la propuesta, digamos, de ese calendario, y lo pretendo hacer, digamos, tal cual se los dije en el curso de esta semana, a través de la persuasión para llegar a conformar este comité birregional. Y que en ese comité, independientemente de la formalidad que pueda tener o no, todos reconozcamos que es el organismo competente, surjan las propuestas definitivas para que de aquí a un plazo no mayor a 1 o 2 meses podamos tener un acuerdo definitivo, digamos, que pueda regir desde el mes, vamos a llamarlo agosto o septiembre en adelante, por un periodo de años que convengamos. Eso es en el mediano plazo porque una solución definitiva y permanente como la que se ha planteado, digamos, tanto por el diputado Asensio como por el Marco, supone una ley. Y la ley supone que no la imponga el Ejecutivo. La ley supone que provenga primero de los propios actores de esta comisión y, habiendo acuerdos básicos sobre ello, eso sí puede ser recogido. Porque hoy día sería, si se pretendiese imponer desde arriba una ley que regule esto, simplemente es tratar de ponerle el pie encima a una región o a otra, o a un sector o a otro, cosa que en este momento naturalmente no estamos dispuestos, sino que la idea es que esto surja precisamente de esta comisión. Eso en primer lugar. Y el segundo tema es, a propósito de la distribución de la cuota que se le asignó a cada región, al no existir ahora zona contigua, se produjeron naturalmente desilusiones, voy a llamarlo, entre los pescadores que tenían una expectativa determinada en función de la zona contigua, que ahora vieron reducida su cuota en una y en otra región. En unos pensaban que se iba a dar en función de la biomasa, en Aysén, y sin embargo, en otras pensaban que se iba a respetar lo que tenían antes, que era zona contigua. En ninguno de los dos casos se puede hacer desde el punto de vista de la autoridad tratando de buscar criterios objetivos. Por lo tanto, hay sin duda una diferencia y una decepción en el sentido de ambas regiones. Si bien no se les puede dar el gusto a todos y en todo, sí estamos o creemos que podemos llegar de alguna manera a compensar y a dar una mejor distribución de aquella que originalmente hicimos. Hoy día no se las puedo decir, no se la he dicho a nadie, ni tampoco lo tenemos completamente resuelto, pero iniciamos hace una semana atrás o un poco más un camino de persuasión que creo que nos está dando resultados. Y esos resultados nosotros esperamos comentárselos a la brevedad a los actores involucrados, porque eso supone voluntad de ambos. Y esa voluntad de ambos nosotros creemos que está hoy día, o por lo menos está en mejores condiciones. Y por lo tanto, respecto al tema central o puntual de la cuota, tal cual lo he conversado con los dirigentes, les vamos a hacer una propuesta en función de eso durante el curso de la semana. Lamentablemente no se las puedo informar porque no la tenemos completamente definida, ya que estamos todavía en las labores de conversación, persuasión, que no quiero divulgarlas para no entorpecerlas precisamente, pues estas cosas son, hasta que no se tienen claras, digamos, difícil decirlas, pero naturalmente se va a saber a la máxima brevedad, presidente.
Tu secretario, ahora está pidiendo la palabra el diputado Asensio, diputado Gabriel Asensio. Muchas gracias, presidente. Primero, en lo general, yo creo que hemos tenido 3 buenas presentaciones, ¿ya? La de Marcos, la de Jürgen y la del subsecretario. Hemos tenido buenas presentaciones para entender el tema. Ojalá después ustedes pudieran acercarse a lo que es la zona, con un mapa, ver de qué se trata, porque cómo pudiéramos entender por qué cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, que la influencia de Chiloé, la influencia cultural, económica, ¿no es cierto?, es porque hacia el sur, hacia el norte, hacia todos lados, porque con el mapa uno entiende mejor cómo ocurrió, pero en la presentación de Jürgen está bien clara esa situación. Quiero señalar una cosa. Nosotros tenemos una ley vigente, nada. Lo único que estamos pidiendo es la aplicación de la ley. Y de repente se producen algunas confusiones, especialmente en la presentación, disculpa Jürgens, ya, pero en la presentación de Jürgen de repente hay una confusión. Cuando uno dice que se modificó la ley, en realidad, y se está refiriendo a que se modificó el reglamento, entonces ahí uno tiende a producir confusiones. Hoy día existe una ley, y la ley, ¿no es cierto?, dice que podrá extender, el artículo 50 es un artículo amplio, es de los bien relevantes en esa ley, ¿no es cierto?, que en la ley de pesca. Pero en la parte que nos interesa dice, podrá extenderse el área de operaciones de los pescadores artesanales a la región contigua cuando estos realicen actividades pesqueras en las otras regiones. Punto. Esa es la ley. La ley dice, ¿no es cierto?, podrá extenderse el área de operaciones de los pescadores artesanales a la región contigua cuando estos realicen actividades pesqueras en las otras regiones. Punto. Es cierto que es el punto seguido porque después vienen las condiciones. Pero esa es la ley. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, ¿no es cierto?, que luego de decir que tenemos que tener una nueva ley, ¿no es cierto?, para ver si esto se puede o no se puede. No, está establecido en la ley. Lo que pasa es que la ley luego, ¿no es cierto?, dice que para establecer la excepción se debe efectuar a través del procedimiento contemplado en los planes de manejo, con el acuerdo de los pescadores artesanales involucrados en las pesquerías respectivas y que registren desembarques los últimos 3 años. Entonces te exige fundamentalmente, ¿no es cierto?, el acuerdo de los pescadores, pero que el procedimiento tiene que estar contemplado en los planes de manejo. Te habla de un procedimiento y de un procedimiento general. La ley no te dice que tienes que realizar votaciones. La ley no te dice quiénes son los que tienen que participar. La ley no dice o no establece, ¿no es cierto?, cómo se iba a realizar. Todo eso quedaba en manos del procedimiento que iba a establecer luego la autoridad técnica, que es la Subsecretaría de Pesca. La subsecretaría fue la que fue haciendo modificaciones luego, porque primero no había problema, pero después se fueron haciendo modificaciones. Y el resto cuando se empezaron a hacer modificaciones, yo tengo la impresión, honestamente, de que allí empezamos a no entender, no aplicar correctamente la ley, ¿ya? Y entonces empezamos a aplicar procedimientos que no estaban contemplados en la ley y que nos terminan enredando absolutamente, ¿no es cierto?, el problema. Quiero ser claro en otro tema. Nosotros queremos y vamos a seguir insistiendo en mantener el tema de las zonas contiguas en la ley para los recursos bentónicos. Nosotros no estamos peleando por otros recursos, esto aquí no tiene que ver, a juicio nuestro, con los peces. Mira, lamentablemente, claro, el último inciso del mismo artículo 50 dice que mediante igual procedimiento al señalado en el inciso anterior se podrá extender el área de operación de los pescadores artesanales a más de una región, tratándose de pesquerías de especies altamente migratorias y demersales de gran profundidad. Ese es un tema de gran discusión donde nosotros en realidad no tenemos ahí arte ni parte. Lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es el tema bentónico. Por eso que lo que hemos planteado a mucha autoridad del gobierno es por qué no resolvemos este problema en la ley bentónica. La ley bentónica está en este momento tramitándose en el Senado. Si en la ley bentónica tú redujeras este problema solo, ¿no es cierto?, el recurso bentónico y establecieras claramente, tal como está establecido en el artículo 50, el derecho de unos a ir, ¿no es cierto?, a pescar, ¿no es cierto?, a extraer en la otra zona, quizás se nos facilitan las cosas, ¿ya? Quizás se nos facilitan las cosas. Eso es lo que estamos planteando. Y a eso se le puede poner urgencia y eso se puede resolver y no hay una mayor cuestión. Pero intentar aplicar la ley solo con voluntad de algunos, creo que eso no corresponde. Porque cuando el subsecretario, subsecretario, no quiero ser, puedo ser fuerte nomás en el tema, pero ustedes nunca son el jamón del sándwich, nunca. Ustedes son la ley o aquellos que hacen cumplir la ley.
nunca son jamón del sándwich, por decirlo, por Dios, no disminuyamos la autoridad que nosotros ejercemos. La subsecretaría de Pesca en realidad nunca va a ser jamón del sándwich, es quien tiene que aplicar mediante sus funcionarios, sus reglamentos, sus decisiones, se tiene que aplicar, ¿no es cierto?, la ley, pero no es cierto, no puede hacer algo distinto a eso. Entonces, yo aquí tengo la impresión de que, claro, el comité de manejo tiene que resucitar, tiene que haber, como la ley misma lo está señalando, y se tiene que ahí, ellos se tienen que poner de acuerdo, ¿no es cierto?, cómo va a funcionar. Pero lo que yo les quería fundamentalmente señalar es que no hay nada nuevo en esta petición, nada nuevo, que lo único que hay es dejar establecido, tal como la ley ya lo tiene, dejar establecido de que esto es solo el cumplimiento, la acción de una comunidad que toda su vida ha hecho lo mismo. De repente pareciera que uno no le da importancia a la historia y que nos basta con decir, no, Marco es un gran historiador. Y como también, de nuevo, disminuyendo la importancia de la historia. Si las cosas ocurren, ¿no es cierto?, porque esa comunidad de hombres y mujeres establecidas en un lugar lo hicieron siempre. Es evidente que la biomasa está en el otro lado, porque porque antes era un solo territorio marítimo, era uno solo. Es evidente, si la biomasa estuviera acá, el problema de la zona contigua aquí no se estaría produciendo. Es evidente que la biomasa está acá, y es evidente que el esfuerzo está allá, y que el esfuerzo pesquero lo están realizando, ¿no es cierto?, los artesanales nuestros. Entonces, si nosotros ya tenemos la ley, honestamente, creo que la subsecretaría sí tiene hoy día herramientas suficientes como para resolver el problema. Y eso no significa que beneficie a unos en contra de otros. No significa eso, no es cierto. Porque además, ¿no es cierto?, Jürgen ha hecho una presentación extraordinaria acerca del número de embarcaciones, el número de plantas, el número de empleos, ¿no es cierto?, que allí ocurre, de una claridad absoluta acerca de quién efectivamente hace el esfuerzo, ¿no es cierto?, sobre esa zona. Entonces, de repente, yo creo que nos fuimos poco a poco enredando en un tema y terminamos en manos de algunos que al final quieren solamente ganar un poco más a costa, ¿no es cierto?, de las necesidades de otros. Yo creo, señor subsecretario, por intermedio del señor presidente, que ustedes tienen la solución, pero estoy dispuesto a que esperemos a ver si en los próximos días, ¿no es cierto?, hoy día lamentablemente no vamos a tener, parece ni siquiera un atisbo, una idea de lo que puede ser la solución. Pero está bien, yo estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a esperar, a ver si es posible, ¿no es cierto?, encontrar una solución definitiva sobre la base de la aplicación del artículo 50 en lo que respecta a esto, sobre la base de la aplicación de ese artículo, ¿no es cierto?, para que resolvamos este problema. Eso es lo que yo quería señalar, ¿no es cierto?, y decirle al subsecretario por intermedio, ¿no es cierto?, de la comisión. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputado Asensio. Subsecretario, ¿algo que comentar? ¿No? Estamos esperanzados en que va a ser una buena... No, presidente, le agradezco los comentarios al diputado Asensio, y al decir jamón del sándwich no quiero minimizar el rol del Estado en absoluto, digamos. Simplemente decir que cuando uno está en ciertas situaciones, naturalmente las presiones, los intereses de distintos grupos hacen que uno deba tratar de navegar por una parte, y de cuando toma decisiones, tomarlas, digamos, mirando todos los aspectos de la dificultad, pero no porque tenga temor de tomar las decisiones. Si no lo hubiera tomado, no estaríamos acá probablemente. Gracias, subsecretario. Don Marco, no lo veo. Ahí está don Marco. ¿Algo que agregar, don Marco? Requerimos... Sí, diga nomás, por favor, don Marco. Usted es nuestro invitado de honor. Activa el micrófono. Ahí sí, ahora sí. Bueno, señor presidente, por su intermedio, creo que hemos tenido algunos encontrones con el amigo Jürgen por ahí, pero creo que hoy día se lució. Como no llegó la presentación mía a la comisión, pero creo que mi asesor dice que sí llegó, exactamente me faltaba eso que él mostró. Tenemos un territorio acordado. Toda la cordillera de Aysén está bajo una administración normal de la cordillera de Aysén, que fue el acuerdo de la moneda que inició este plan de manejo. Y entonces hoy día
lo que acaba de decir el diputado Asensio es justamente el fondo del asunto, el meollo. Para no decirlo al revés, como se dice, lo voy a decir al revés. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque cuando se crea el artículo 50 original de la ley de pesca, ese es el espíritu de la ley. Lamentablemente hay muchos agentes que le quieren sacar ese espíritu cuando se crea una ley. Hay muchos intereses después que la desarman y las resoluciones que van para cualquier parte, menos el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley del año 89, modificado el 91, establece que se reconoce la continuidad, lo que es toda la tradición, las costumbres. Las costumbres de la pesca artesanal de acá es siempre ir a esos lugares. Por lo tanto, la ley reconoció eso. Las costumbres ancestrales de los pueblos originarios, las costumbres de la pesca artesanal de navegar hacia el sur, no solamente porque se escaseó el recurso. Las comunidades indígenas siempre han estado trabajando en la zona contigua porque son parte de la vida, son parte de la navegación. A eso se refiere cuando se nos reconoce el derecho a trabajar en una región contigua, porque siempre hemos estado ahí. Y hoy día, uno de los casos que yo le felicité al subsecretario, porque la entrevista con la gente de Aysén en Melinca, su entrevista dijo, no va a haber RAE bentónico, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido con el tema de la merluza que se ha promovido en Aysén, los RAE para privatizar las pesquerías. Y hoy día se les contó a la gente de Melinca, que siempre había estado con nosotros, que si se juntaban los puros buzos, mírenlo, se hicieron 2 sindicatos de puros buzos para que pidan un RAE y se les dé una cuota y después vendan la cuota. ¿A quiénes se la van a vender? A los pescadores artesanales de la 10ª región. Eso no puede ser, que se adueñen de recursos las personas que no quieren trabajar para después vivan de esa para toda su vida. El año pasado, si no me equivoco, esta comisión de pesca estuvo viendo que se va a rebajar al 50% la venta de papeles de merluza a la industria, porque no trabajan. Y hoy día fue el mismo señor Azócar que fue a vender, como ha venido a vender los papeles acá de la 10ª, también fue a venderle a Melinca la oportunidad de hacer RAE para que vendan los permisos de erizo. La gente de los 10 sindicatos que llevamos todos estos 15 años trabajando en la zona contigua, se le dijo a su secretario de Pesca, no queremos ser vendedores de papeles, queremos trabajar. Y esto hoy día, señor subsecretario, espero que podamos cumplir en esta ley bentónica, no a la venta de papeles, no al traspaso de la gente que no opera. También queremos que eso quede en la ley para bajarle toda la alternativa a la gente que quiera adueñarse de las normativas que muy bien las saben ocupar cuando están ahí. Por lo tanto, ese, señor presidente, es uno de los elementos que hoy día la pesca artesanal de nuestra región trabaja en base a la unidad de esfuerzo. La unidad de esfuerzo es el patrón, es el armador, es el asistente y el buzo. Toda la tripulación tiene un derecho de uso de la pesquería. Nosotros estamos hablando de derecho de uso como chilenos, no de derecho de propiedad. El derecho de propiedad es del Estado de Chile, es de todos los chilenos. Nosotros tenemos un derecho de ir a trabajar al mar y sustentar nuestras vidas y nuestras familias. Eso es lo que planteamos los bentónicos. No queremos que pase como antaño, llegó un cupón del loco, donde todos los buzos íbamos, porque me incluyo, íbamos 3, 4, 5 buzos y dejábamos la tripulación de lado para beneficio personal y egoísta. Hoy día pasa que muchas veces se hacen leyes pensando en buenas intenciones, pero hay muchos abogados por ahí, a lo mejor muchos inteligentes que buscan todas estas fórmulas para que la ley se burlen de ella y se aprovechen de la ley. Hoy día no queremos eso, queremos dejarle ese mensaje, así como se está limitando a los señores merluceros de que sigan ganándose la plata sentados en la casa sin trabajarle un día a nadie. Nosotros queremos prever que no nos pase a los buzos, que no nos pase a la pesca bentónica esa muy mala experiencia que hoy día tienen los señores pescadores. Por lo tanto, el plan de manejo, que muy bien mencionó Jürgen de nuevo, es la solución, porque como acaba de decir el diputado Asensio, el artículo 50 del 2013 lo colocamos nosotros, señor subsecretario. No fue el Ejecutivo, ni fue Melinca, porque teníamos en los consejos zonales nuevos a los merluceros de nuevo, como el 2001. Y los merluceros de nuevo
estaban diciéndolo, no señores, te encontraron conmigo de nuevo, no les voy a dar el visto bueno para que vuelvan a pasar. ¿Y qué es lo que pensamos en ese entonces con la carretera tomada? Vamos a decirle a los compañeros de Melinca que están en el plan de manejo, en el comité de manejo, que ya llevamos 8 o 9 años, que seamos nosotros que sigamos con los acuerdos. Pero ¿qué pasó en la resolución del 2013 del señor subsecretario de Pesca de la época, señor Galilea? Tomó ese artículo de ley que era que tenemos que tomar un acuerdo entre nosotros, como lo hacíamos históricamente en la CONPEP, sacó a la CONPEP y colocó a pescadores de Aysén, de Puerto Aguirre, de todos los sectores que nunca habían operado en el plan de manejo. Porque Aysén dijo, nosotros queremos voluntariamente quedar fuera del plan de manejo. En La Moneda, cuando firmamos el acuerdo de La Moneda, el 2001, Aysén dijo, nosotros no queremos ser parte de ese plan de manejo, queremos la cordillera para nosotros solos. Por lo tanto, la administración de la cordillera debe ser la que trabaja con nosotros, tampoco va a la cordillera, no opera en la cordillera Melinca. Por lo tanto, Aysén tiene su propio espacio, con su propio terreno, donde pueden operar. Y señor subsecretario, no es que se diga, oiga, 508 buzos, ¡qué miedo! Señor subsecretario, en La Moneda aquí tengo el acuerdo porque yo guardo papeles, en La Moneda se acordaron 1.600 buzos, porque eran 10 pesquerías, 10. Y un acuerdo de los intendentes nos redujo a 3 pesquerías, que fue un acuerdo político de los intendentes, no de la pesca artesanal. Por lo tanto, en La Moneda hicimos un acuerdo que firmamos 1.600 buzos. Pero como el gobierno no tiene plata para hacer pesca de investigación con los recursos bentóricos, porque hay plata para la sardina, para la anchoveta, para el jurel, para todo, pero no hay plata para investigación de los recursos bentóricos. Por lo tanto, las otras pesquerías de almeja, de luga, de todo lo otro, no se pudo hacer pesca de investigación. Solamente pusieron las lucas los ericeros, que nos descontaban a nosotros, y pudimos hacer la pesca de investigación. Y el mejor plan de manejo de Chile y de Sudamérica lo hicimos nosotros con los profesionales, con los científicos. Claro que nos alegamos con los científicos, que nos agarramos con Molinés, con el profesor Moreno, nos agarramos con la señorita Subpesca, pero logramos hacer un consenso. Logramos que el pluralismo sea sobre el individualismo, sobre los egoístas de algunos. Logramos hacer ese consenso. Y esos son los planes de manejo que queremos para Chile. Eso queremos, los planes de manejo participativos. Aquí hay un informe de la universidad en la cual hace una investigación de la CONPEP, que usted lo tiene. ¿Y qué es lo que establece el informe final? Que lo mejor que pudo haber hecho ese gobierno fue haber hecho esta comisión pluralista en donde todos los entes pueden participar y opinar. Yo me quedo hasta aquí para volver a recordar que los documentos los tiene la subsecretaria de Pesca, el acuerdo de La Moneda, los planes de manejo, las estadísticas, cuáles son los bancos donde operamos, cuáles son las cantidades de recursos que sacamos en los bancos, las embarcaciones, porque hoy día solamente se hizo una pesca de investigación de erizo. Y como demostraba Jürgen, pero no se hizo de almeja, no se hizo de luga. ¿Y cuál es la flota que trabaja la almeja? La de Calbuco, la de Ancú, la de Quillón, eso no están identificados. No están dentro de un plan de manejo porque nunca lo hicieron. La flota de luga que va hasta Tortel, porque como dijo Jürgen, mire qué increíble, nos pasamos Golfo de Pena y pasamos a Tortel a descargar en Tortel. ¿Qué significa? La flota nuestra navega 30, 40 horas mucho más lejos que Aysén. Va hasta los confines porque la flota nuestra fue hecha para eso. La flota nuestra se desarrolló en una macrozona yendo para allá. Y nuestros hijos, nuestros compañeros hoy día están en Puerto Natales. Se abrieron los registros pesqueros para el erizo por arte de magia en Punta Arena, 800 cupos. 800. ¿Y a dónde mandaron a buscar buzos? A Quillón, a Calbuco, a La Décima. Acá están los expertos en bentónico. Y para hacer un alcance, la planta que el señor Arroyo fue a instalar a Chacabuco, señor subsecretario, no encontró gente en Chacabuco para operar la planta. Tuvo que llevar gente de Puerto Montt, gente de La Décima. La gente que trabaja en las plantas es gente de La Décima, es gente aguerrida de La Décima. Las señoras las deja como decimos nosotros, ellas son las de las plantas. Allá en Aysén no hay gente.
y se necesita la gente nuestra para operar la planta en Chacabuco, porque si no, no es rentable con lo que se puede entregar en Chacabuco. Ok. Parte de la historia que no se cuenta. Pero hoy día me da la oportunidad, señor presidente, para dar una pequeña gracia. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, don Marco. Bueno, ¿alguna otra consulta? Creo que nos ha quedado muy claro el tema. Así que gran tarea tiene su secretario que resolver. ¿Algún comentario de algún diputado o diputada? ¿No? Don Marco, queremos agradecerle su exposición. Ha sido muy didáctico. Es un tema que muchos no lo conocemos o lo conocemos muy por sobre encima, así que nos ha dejado una gran enseñanza, lo mismo que la ilustración que nos hicieron don Jürgen, que ha estado también con cifras duras ahí, donde demuestran y dan respaldo a ciertas cosas, y por supuesto también con la asistencia siempre de su secretario. Esperamos, su secretario, que se cumpla con esta gente. Yo creo que hay que, bueno, en la pesca hay que ver caso a caso, y cada región y cada zona tiene sus particularidades, y aquí hay un tema que se puede resolver, que yo creo que con voluntad se puede lograr acuerdos. Hay un artículo 50, que de alguna manera podría mejor interpretarse, y es un tema que yo no creo que a nadie le haría daño, no lo contrario, esto es un tema que en parte ya estuvimos discutiendo de alguna manera respecto al tema de la propiedad de algunos de los derechos que tienen algunos, que son los papeles, como dice don Marco. Así que toda la esperanza, su secretario, para que podamos resolver esto. Ojalá usted dice que tiene una propuesta, la va a dar a conocer en Quellón, así que estaremos atentos a esto. Queremos que esto se resuelva en el menor tiempo posible, y bueno, estaremos expectantes de eso. Reiterarle el agradecimiento a don Marco, Gabriel también por haber hecho propicia esta oportunidad, y de donde se puede exponer un tema que muchos, como reitero, ignoramos. Así que a las diputadas y diputados, muchas gracias. Se cumplió, yo creo, cabalmente el objetivo de esta sesión, por lo tanto, se levanta. Muchas gracias y muy buenas tardes.